Bien, buenas tardes y bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar con un nuevo tema y ya que hemos comprendido un poquito acerca de la importancia de lo que es, bueno, para nosotros entender esta parte del cómo se compone un CNC, pero de nuevo hago énfasis en que este proceso es por arranque de viruta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos que tener en esta característica del arranque de viruta? Que nosotros estamos quitando material. Y entonces lo que teníamos de resultado de la anterior clase, ¿qué era? Era que nosotros básicamente lo que queremos hacer es controlar la trayectoria de la herramienta. Porque si nosotros podemos controlar la trayectoria de la herramienta va a ser la encargada de arrancar ese material hasta que podamos alcanzar la geometría que nosotros queramos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando vamos a hablar de programación, vamos a hablar de una estructura, ¿ya? Una estructura de programación. Pero esta estructura de programación también tiene que ver con lo que nosotros ya podemos ir relacionando de la máquina. Yo me voy a adelantar un poquito, les voy a mostrar un esquemita muy sencillo, ya que a ustedes les va a permitir entender sobre todo la parte de cómo se compone una máquina, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver ahí, fíjense, ahí podemos ver nosotros todo lo que es una máquina de control numérico computarizado, ¿ya? Están viendo, ¿no? Esta estructura que es encabezado control, dice, ¿no? Sí, se Están ven viendo. que. Ya, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, en esta característica, ¿sí? Lo que nosotros podemos entender es que, uno, en el centro tenemos toda esta tarjeta, básicamente, que está haciendo el papel de realizar el control. Bueno, en esta voy a tener una parte destinada a entradas y otra destinada a salidas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las entradas? Las entradas van a ser todos aquellos que denoten o detecten o manden, también puedan medir información. A ver, un ejemplo de una entrada, ¿cuál sería? Un sensor. Exacto, perfecto, un sensor. Un sensor es todo lo que nosotros conocemos como entradas, ¿ya? Puede ser sensor de temperatura, sensor de nivel y demás, ¿ya? Entonces, dentro de una máquina de control numérico computarizado, pero que este funcione por arranque de viruta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos básicamente son estos componentes. Ahora, ojo, nosotros hemos visto que podemos tener hasta distintos ejes, ¿no? Los ejes. Entonces, aquí yo les voy a colocar esto, por ejemplo. Miren, en esta zona nosotros podemos ver estos que están con rojo, ahí podemos ver los motores, ¿ya? Estos motores. Ahora, ¿qué tipo de motores serán estos? Paso a paso. Listo. Entonces, ayer, bueno, en la clase anterior, les mostraba, ¿no? Un poco de la característica del motor paso a paso. Y ahora están saliendo una nueva clase de motores que tienen el motor paso a paso acompañado de un encoder. Los motores con encoder son los servomotores. O sea, el motor con encoder me permite tener un control exacto de la posición del motor. ¿Ya? Exacto. Generalmente los servomotores están utilizados mucho en lo que es los movimientos de un brazo robótico o la robótica como tal, para movimientos exactos. O sea, no tenemos servomotores, o sea, de modo general, ¿no? No tenemos servomotores que giren muchas vueltas. O sea, los tenemos de 0 a 90, de 0 a 180, de 0 a 270 y máximo de 0 hasta 330. No, existe hasta 359, ¿no? Grados que se pueden mover, ya, una vuelta. Pero después de eso han sacado también aquellos motores que pueden moverse más de una vuelta. Ya hay motores que pueden moverse más de una vuelta en los servomotores. Entonces estos tienen su encoder también colocado para eso.
Los motores paso a paso, eh, nosotros regulamos el paso, ¿no? O sea, le estamos mandando un pulso y con eso sabemos cuántos grados avanza cada pulso, ¿ya? Pero no tenemos una respuesta del motor, ¿ya? O sea, no hay esa respuesta que me dice, bueno, el motor ha avanzado 1.8 grados exactos. No, no hay eso. En cambio, en los servomotores sí. En los servomotores hay unas de luz que va por la parte de atrás de un disco, ya que es el encoder, y que nos vuelve a mandar la señal de recepción como si nos dijera si realmente estamos en esta posición, ¿ya? Entonces, ahora hay unos motores híbridos entre el motor paso a paso y el con encoder, y esos son los motores que comparten el motor, el movimiento del motor paso a paso y el control del servomotor, ¿ya? Ahí están saliendo esos nuevos motores que, bueno, lo que buscan es tener siempre mayor característica e información de la precisión, ¿ya? Eso es lo que buscan. Listo. Muy bien, entonces, estos motores, ¿qué serán? ¿Entradas o salidas? Salidas, sí. Salida, ya salida. ¿Por qué? Porque el control lo que va a hacer es mandar una señal, ¿sí? O básicamente va a mandar los parámetros de tensión corriente para que este motor funcione, ¿ya? La tensión puede ser ya alimentada en general, pero el paso de la corriente, ¿sí? Lo vamos a hacer a través del control prescrito que se tiene. Listo. Entonces, uno de estos motores pues será el eje X, uno de estos motores será el eje Y, el otro será el eje Z, y el otro podría ser un giro de la mesa o un giro del eje, ¿no? Eso también hay que entender que puede llegar a convertirse en eso, ¿sí? Entonces podríamos tener una máquina de 4 ejes, o podría ser también para otra característica, ¿no? Ya, entonces fíjense que ahí tenemos nosotros igual estos motores, que básicamente lo que me están diciendo es que se van a mover de acuerdo a lo que el control dice, ¿ya? Voy a hablar de este sensor de esta esquina después, ¿ya? Aquí tenemos unos finales de carrera, ¿no? Unos finales de carrera. ¿Estos finales de carrera qué serán? ¿Entradas o salidas? Entradas. Entradas, ¿ya? Estas son entradas. ¿Por qué son entradas? Porque nosotros esperamos a que el final de la trayectoria, ¿sí? Toque este final de carrera y presione un pulso que tiene aquí, ¿no? Un pequeño pulsador que tiene aquí, en ese muellecito, ¿sí? Toca y entonces abre el circuito o simplemente le manda una señal que le dice ya hemos llegado hasta el final, ¿ya? ¿Cómo podrías reemplazar los finales de carrera? A ver, una idea. Y sobre todo con esto quiero medir cómo estamos en su concepto o en su parte electrónica. A ver, ¿cómo podrías reemplazar los finales de carrera? A través de programación. Ya, a través de programación. ¿Qué más? A ver, Puede ¿qué ser más? por distanciómetros o también por switch. Ya, medidores de distancia. Ya, por switch. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, en el caso, o sea, el final de carrera tiene la finalidad de ser un objeto barrera o frontera físico, ¿no? O sea, es físico, ¿sí? De tal forma que evita los accidentes y colisiones, ¿sí? Si no hubiera este final de carrera, ¿qué pasaría? El movimiento en los ejes podría seguir, ¿no? O sea, podríamos seguir y demás, y dañaríamos tal vez los motores o las características, ¿ya? En máquinas antiguas, en máquinas antiguas, llegaban módulos de expansión de la CNC. Y estos módulos de expansión, ¿qué decían? Mueva el final de carrera. Mueva el final de carrera junto con la expansión. ¿Ya? Y entonces, claro, ahí uno entiende que el final de carrera es el límite, es la frontera. Entonces, si yo puedo alargar esto, sí, tendría, bueno, y si estoy dispuesto mecánicamente, o sea, con la estructura, ¿no? Si está todo disponible para que funcione, bueno, entonces lo puedo hacer, ¿ya? Así también lo puedo acortar, o sea, el final de carrera lo puedo acortar, ¿ya? Por programación, sí,
sería algo ficticio, o sea, sí sería válido porque tendríamos control del número de vueltas, o sea, de los pasos, y de esa forma lo podría hacer, ¿ya? Lo podría hacer, pero no tendría control físico. Y siempre vamos a tener el problema del bit 01. O sea, cuando mandamos señales, ¿ya? Cuando mandamos señales y son solamente 0 y 1, puede haber un pequeño problema, ¿ya? De retardo. Y eso puede hacer que mi mesa vaya moviéndose cada 10 operaciones una décima de milímetro, ¿ya? De acuerdo a la precisión que ustedes tengan. Entonces no va a ser tan confiable esa parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo están llegando ahora la mayoría, por ejemplo, de los routers? ¿Ya? De los routers. ¿Cómo están llegando la mayoría de los routers? Con sensores inductivos. El sensor inductivo lo único que hace es marcarme la posición y detecta que hemos pasado algo por ahí, ¿ya? Detecta que hemos pasado y se complementa con la programación. Ahí empieza a evaluar cuántas vueltas está dando mi motor y de acuerdo al paso del tornillo, con una constante, dice en qué posición está, ¿ya? Y no tiene final de carrera, sino lo que tiene son sensores inductivos, ¿ya? Y estos sensores inductivos van a estar al inicio, ¿sí? Van a estar al inicio. Entonces, es una de las características ahora que se está utilizando, ¿ya? De colocar sensores inductivos, debido a que se dice que bueno, este final de carrera, ¿ya? Este final de carrera está trabajando bajo la característica de un muelle y este muelle puede en algún momento fallar o permitir el ingreso de alguna, o sea, ¿qué pasaría si por alguna razón, ¿ya? Aquí en este muelle, en esta pequeña cabecita, se llegaría a meter algo, o sea, podría ser hasta un insecto, ¿ya? O sea, podría presionar esto, ¿no? Entonces, por eso es que se está viendo esas características para cambiar, ¿ya? Bueno, entonces ahí ustedes tienen esa característica, ¿ya? Bueno, aquí ustedes tienen la parte de los puertos, que es únicamente para las conexiones y las entradas y, o sea, interactuar. O sea, yo puedo conectar siempre al control pantallas, puedo conectar actuadores o puedo conectar, mejor dicho, periféricos, ¿no? Periféricos para tener una mejor visibilidad y demás, ¿ya? Este es el encoder. Este es el encoder. Este encoder, ya, este encoder es el que básicamente emite una luz y el encoder es un disco que es como, no sé si ustedes han jugado alguna vez con esas, eh, había unos disquitos que tenían como unas pequeñas fotos y uno le iba dando vueltas con una palanquita y miraba a través de los lentecitos y me veía una imagen. Más o menos así es el disco del encoder, ¿ya? O sea, este emite una luz y atrás del motor, ¿sí? Atrás del motor, atrás de estos motores también puede ser, ¿sí? Le colocamos un disco por el cual este haz luminoso pasa o no pasa. Y si pasa, entonces sabemos, ¿ya? Sabemos en qué posición exacta está. Así funciona este encoder, ¿ya? Así funciona este encoder. Yo les voy a mostrar algunas imágenes cuando estemos viendo la aplicación de eso, de esos discos. Listo. Mucho se habla del mantenimiento al servomotor. ¿Qué opinan del mantenimiento de un servomotor? ¿Qué opinan? ¿Alguien ha escuchado? Así vemos también igual su conocimiento de las partes, ¿no? De estas partes electrónicas. Supongo que la mayor parte del mantenimiento debe ser en su caja de reducción. Ya, la caja de reducción, de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Ya, saben, el mantenimiento de los servomotores es muy,
O sea, no es tan fácil pensarlo, ¿ya? Porque el mantenimiento de un motor eléctrico, claro, ustedes ya tienen la idea y lo dominan y demás. Pero en un servomotor no. Lo mismo en un motor paso a paso, no. En un motor paso a paso todavía se puede. Pero en un servomotor, ¿ya? ¿En qué radica la diferencia? En que nosotros movamos este encoder junto con su disco que está al final, ¿ya? El disco de posición. Ahí radica la dificultad. Yo lo puedo abrir y le puedo hacer un mantenimiento como conocemos, pero difícil que lo vuelva a colocar con la precisión con la que ha sido construido, ¿ya? Es muy difícil, muy improbable, ¿sí? Muy improbable hacerlo manualmente. De hecho, es como que ustedes quisieran abrir un disco duro de los antiguos, ¿no es cierto? No de los de estado sólido, sino de los que teníamos el disco y giraba. O sea, abrir el disco, sacarle el disco y ponerle otro disco, no, eso no, jamás. O sea, no, impensable siquiera realizar así de esa forma. Lo mismo pasa con el encoder, ¿ya? El problema fundamental no es la apertura, no es la limpieza, no es el mantenimiento, o sea, no es ese es el problema, sino donde radica el problema es que quede con la misma precisión. Entonces, hay talleres especializados que no los hacen esto, pero son de las mismas marcas. ¿Y ellos qué tienen? O sea, tienen un banco donde no trabajan operadores, o sea, está todo regulado y calibrado por máquinas, ¿ya? Sin embargo, los servomotores no llegan a fallar tanto, ya no llegan a fallar tanto, no es una falla que se tenga grande. O sea, si se quema, bueno, hay que, hay que ver la parte de las protecciones, hay que ver las características, pero si ya es el bobinado que tenemos dentro y demás, hay que llevar a alguien especialista que tenga el equipo para hacer esto, porque como les digo, manualmente lo que vamos a afectar es la precisión. Y después colocarlo aquí no da. Entonces, muchas de las veces en las empresas grandes tienen servomotores en almacén, o sea, que están disponibles para agarrar y cambiar. O a veces nos cotizan con el cambio de servomotor directamente, ¿no? Y es un servomotor nuevo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos un poquito de esto. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, esta parte, miren, todo lo que está aquí arriba es todo lo que se encarga de la lubricación, ¿ya? Todo esto es lo que se encarga de la lubricación. Ahí nosotros tenemos, sí, lo que va a ser el depósito de la grasa. Sucede que ahora, en estos centros de mecanizado o estas CNC, lo que llegan a tener es un control de su lubricación, es un control automático de su lubricación, ¿ya? Entonces, ellos mismos pueden definir un tiempo en el cual pueden volver a dosificar incluso hasta la grasa necesaria. Por eso es que en la parte de atrás estas máquinas tienen el depósito, ¿sí? Tienen un depósito. También tienen un depósito de aceite, ¿no? De aceite que también se puede utilizar. No en todas, ¿ya? Hay que ver la lubricación desde el punto de vista de la misma máquina, ¿ya? De la misma máquina. Algunos solamente trabajan con grasa y eso puede ser en función de la temperatura a la cual va a trabajar la CNC, ¿ya? Muy bien. También nosotros tenemos el cuidado de que, ¿qué pasa si tengo una CNC y va a estar parada? O sea, no voy a utilizarla todo el tiempo. Hagan funcionar en vacío, ¿ya? Hagan funcionar en vacío. O sea, ¿qué quiere decir en vacío? Sin herramientas, sin pieza de trabajo y demás, ya háganla funcionar. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a toda esta parte de la lubricación, ya de toda la parte de la lubricación. Listo. Aquí tenemos nosotros una fuente que es específicamente para el control, ¿ya? Entonces debe tener esta parte también cubierta, ¿no? No nos olvidemos que esta fuente es la necesaria para alimentar solamente esta tarjeta, ¿ya? Esa tarjeta, nada más, ¿no? No es por la cual va a viajar la corriente para alimentar todos estos motores y demás, no. Esta únicamente es para el control, ¿ya? Entonces, por eso es que puede ser hasta una fuente de computadora, ¿no? Puede ser una fuente de computadora, puede ser una fuente
más pequeña todavía, como ustedes están viendo aquí. Si ustedes ven, el otro día estaba viendo en las, no sé si ustedes han visto, a veces llegan cosas interesantes en la parte de la, en esto donde, en las ferias, por ejemplo, en el Cantuta, en el Jung, ¿no? Y llegó así uno de estos, uno muy pequeñito, pero tenía una gran capacidad. Entonces, cada vez están llegando estas fuentes, ya, de menor tamaño, pero con gran capacidad. Y bueno, entonces esto nos sirve únicamente para alimentar esto, ¿no? Entonces, bien, después, claro que tenemos una interfaz para la computadora, ¿ya? Donde podemos ver o analizar o realizar todo lo que necesitemos. Tenemos un motor que es básicamente el que hace el mecanizado, ¿ya? Este, en algunos casos, es conocido como el spindle, ¿ya? El spindle. Pero este spindle no es otra cosa que el motor encargado de mover la herramienta, ya de girar la herramienta. Entonces, este tiene que ser considerado uno de gran capacidad, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de la potencia de mecanizado, recuerden, cuando hacíamos esos ejercicios para encontrar la potencia, estamos diciendo que esa potencia, claro, por un rendimiento y algunos factores, me va a dar la potencia necesaria de este motor. Y en función de eso también va a estar el costo, ¿no? Ahora, este motor como tal tiene que tener un control de su velocidad. Entonces, por eso es que tenemos un variador de frecuencia que es el más común utilizado ya actualmente para poder hacer variar la velocidad de este, ¿ya? Ya no estamos hablando tanto de un conjunto mecánico, o sea, de transmisiones y demás, no. Estamos hablando de un variador de frecuencia que tiene estas características de conectarse al motor y de poder hacer variar, ¿no? En un torno convencional, esto nosotros no lo hacemos por un variador. ¿Mediante qué lo hacemos? Para variar las velocidades en un torno convencional, ¿qué usamos? ¿Qué dicen? ¿No saben? Hola, No sé, al menos yo. ya. No tiene una aparente velocidad, ¿sí? Exacto. O sea, en el torno convencional hay una caja de transmisión. Esta caja de transmisión, ya, esta caja de transmisión tiene sus pares de engranajes ya que van conectados al motor, pues. Entonces, la variación de la velocidad es por una caja de transmisión que en realidad lo que estamos haciendo es agarrar los engranajes, ¿sí? Y buscar una relación de transmisión que ya sea para amplificar o disminuir. Son por palancas, movimiento de palancas y demás. Ahora, en una CNC, ¿cómo cambio eso? Con un variador de frecuencia. ¿Ya? Ah, pregunta. ¿Por qué no diseñamos tornos convencionales con variadores de frecuencia? ¿Se podrá o no? ¿Qué dicen? Porque para un variador de frecuencia necesitaríamos un microcontrolador. Ya, está bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Por el ambiente de trabajo en sí. Ya, por el ambiente de trabajo. Esa es una de las características, ¿ya? Sucede que no somos tan cuidadosos con el nivel de protección de una máquina convencional. Si ustedes ven una máquina convencional, precisamente por lo que trabaja con engranajes y demás, o sea, somos muy descuidados con eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si una viruta se entra a la caja de transmisión? No le va a hacer nada porque los engranajes son tan robustos y el flanco del diente es tan, bueno, tan duro, ¿ya? Que no le va a hacer nada, ¿sí? No le va a hacer nada, más bien hay que cuidarnos nosotros, ¿sí? Entonces, uno, los variadores de frecuencia y toda esta circuitería, toda esta tarjeta de control, ¿sí? Requiere un nivel de protección, un grado de protección elevado, incluso del polvo metálico, ya más allá del polvo metálico, de la humedad, tan solamente la humedad. Ustedes analicen
que en muchas maestranzas, en muchos talleres, ¿sí? O sea, no vamos a trabajar a puerta cerrada, ¿ya? Tenemos lugares o galpones amplios con un techo más arriba de 5 metros y luego, o sea, en vez de puertas, hasta tenemos como tipo garajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que mover material, a veces entran silos, entran tanques o salen cintas transportadoras, son naves industriales. Por lo tanto, ahí pues llega polvo como si nada. Y ese polvo, imagínense que tenga humedad, entra a la tarjeta, ¿ya? Y puedo tener problemas, ¿sí? Esa es una de las características. Pero si estoy en un cuarto o en una habitación de mecanizado, ¿ya? Que ahora se utiliza bastante, ¿sí? Entonces sí, puedo acompañar, sí, este variador de frecuencia, incluso con una tarjeta de control, ya, no hay mucho problema y puedo llegar a controlar así. Esas son las máquinas de control numérico, no control numérico computarizado, solamente máquinas de control numérico. Las máquinas de control numérico son unas máquinas convencionales automatizadas, ¿ya? Donde yo no necesito la computadora, no necesito la computadora. De hecho, lo tengo que hacer en el tablero y demás, ¿ya? En cambio, una máquina de control numérico computarizado, sí, nosotros podemos utilizar softwares que nos ayuden al control de esto, ¿ya? Bueno, esa es la característica de esto, sí, para que ustedes también se den cuenta, ¿ya? Muy bien, y ahora hablemos de este último. ¿Qué será este último? A ver, no sé si alguien conoce, el de la esquina inferior izquierda. ¿No? ¿Nadie? Ya. Este sensor, sí, también se le denomina como bailarina, ¿ya? Como bailarina. ¿Por qué se le denomina bailarina? Porque este es el que toca la pieza. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un mecanizado, tenemos que poner la pieza de trabajo entre las mordazas y tenemos que bajar o tenemos que calibrar dónde está la altura de la pieza. Por lo tanto, utilizamos este sensor, ¿ya? Este es un sensor, bueno, ya les he dicho que es un sensor. Pero esta cabecita, ¿sí? Esta cabecita que ustedes ven, ¿no? Que es como la cabecita de un fósforo, ¿ya? Se apoya con, con un vástago. Pero este vástago es flexible, ¿ya? Es flexible. Por si se puede llegar a golpear y demás. Es flexible. Entonces, únicamente bajamos esto conectado al husillo, claro, ¿no? Lo bajamos y esta cabecita debe tocar la pieza, nada más. Toca la pieza, ya, toca la pieza de trabajo, la superficie de la pieza de trabajo, listo, y ya manda una señal al control y le dice, la pieza está en tal altura. Quiero a los costados, lo mismo, bajo y acciono y le digo, ¿no? La pieza tiene está hasta tal lugar, hasta tal lugar. Listo. Y ese va a ser el lugar donde iniciamos el mecanizado. Entonces, fíjense que todavía tengo que hacer o sea, básicamente tengo que hacer como un calibrado, ¿ya? ¿Dónde estoy empezando? Entonces, ¿qué utilizaría si no tuviera este sensor? Porque este sensor es caro, no siempre viene con la máquina, ¿ya? ¿Qué utilizaría si no tuviera este sensor? Una idea. Para detectar la pieza, ¿qué podrían utilizar ustedes? Un final de carrera, Inge. Ya, no, porque, o sea, fíjense que ustedes tienen que detectar dónde está el final de la pieza. Eso es lo que tienen que detectar. Entonces, ¿qué utilizarían? Tal vez palpadores, Inge. Ya, palpadores. Justamente esta bailarina, eso es lo que tiene en la pequeña cabeza. Es como un palpador, como una superficie muy finita, ¿ya?
Miren, lo que se hace es agarrar la herramienta de corte, se coloca al lucillo, se inicia un programa auxiliar, ¿ya? O sea, se le da el sentido de giro y se va bajando desde el tablero la herramienta hasta que toque la pieza. ¿Cómo sé que toca la pieza? ¿Cómo sabría que toca la pieza? Si la herramienta está girando bajo, 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 muy despacito, ¿y cómo sé que toca la pieza? ¿Qué pasaría? Pues una herramienta girando y llega hasta la pieza, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo? Por el sonido. Ya el sonido puede ser. Pero ¿qué va a pasar en cuanto toque la herramienta, la pieza de trabajo? Si está girando. ¿Qué pasaría? Ah, no creo que no se den cuenta. Se arranca viruta, se arranca viruta. Entonces, miren, muchas veces, aunque tengamos una CNC, ¿ya? La puesta en marcha, ¿sí? O sea, para setear la pieza o para volver a colocar en sus puntos que necesito, se hace funcionar la máquina manualmente como una convencional y se va acercando a la pieza. Se acerca a la pieza y cuando yo detecto que ya ha arrancado viruta, me detengo y ese va a ser mi cero pieza. Me estoy adelantando un poco a lo que quiero llegar, ¿ya? Pero, ¿qué les estoy dando a entender? Que en realidad en una CNC también tengo que tener la parte del control manual, ¿ya? Por otra parte, de nuevo, voy a complementar con todo lo que hemos hablado, ¿sí? De que en realidad yo me doy la molestia de tener todo este sistema, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Hola, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de que me mueva en X, en Y, en Z, a una determinada velocidad, que tenga un límite, un área que esté lubricado siempre? ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad? Alcanzar la geometría de la pieza. Exacto, ¿ya? Todo esto es para alcanzar la geometría de la pieza. Pero ¿cómo logro alcanzar la geometría de la pieza? Controlando la trayectoria de la herramienta. Como les digo, esto es desde el punto de vista de una máquina por arranque de viruta, ¿ya? Entonces, lo que yo controlo es la trayectoria de la herramienta. Listo. Muy bien. ¿Con qué controlo? Con estos actuadores. Ya con esos actuadores, con el spindle. Entonces, ese es el principio. No lo vean complicado. Hasta ahorita no hay nada complicado en hacer una CNC. Si me quieren hablar de microcontroladores, que tenemos los ASICs, tenemos harto de programación y demás, nada, 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 nada. ¿Saben? Lo único que le estamos diciendo con este control es anda hasta tal coordenada, anda hasta cuál coordenada, anda esto. No, y no hay nada más. Quieren hablar de procesos inteligentes o sea, me refiero a inteligencia artificial, base de datos, ¿ya? Base de datos. Base de datos es la clave. Si ustedes tienen una correcta base de datos, ¿ya? Una base de datos donde la máquina pueda tener ese conocimiento, o sea, básicamente, ¿qué es? Perdón. Nosotros mismos somos ejemplo de eso.
O sea, cuando somos chiquitos, ni sabemos hablar, pero nos dicen, cuidado, te vas a caer, tal vez ni entendemos, nos caemos, nos duele. Asociamos la palabra te vas a caer con dolor. Perdón. Entonces es lo mismo. A la máquina hay que darle una nube donde nosotros le podamos colocar bastante información, ¿ya? Pero de nuevo, no estamos haciendo nada fuera de un principio muy sencillo, que sería, ante tal situación, tú haces esto. Ante tal situación, tú haces el otro, ¿ya? Como esta tarjeta, hay N modelos, y ahí está el secreto tal vez, ya que tal vez algunos sí lo sabían, otros no lo sabían, pero les cuento que hay N modelos. Por eso es que ahora se hace tan fácil armar esta CNC, ¿ya? Porque ya llegan estas tarjetas. Bien, entonces estas tarjetitas ya están preestablecidas. Básicamente, ¿con qué? Con las funciones preestablecidas, ¿ya? Y estas funciones, ¿qué tienen? Van a tener funciones preparatorias y funciones auxiliares, ¿ya? Hay que solamente verificar esto, hay que ver esto. Entonces, si alguien quiere entrar a esta parte de diseñar todo esto, o sea, de ser coautor, o sea, de generar la tarjeta propiamente, bueno, ahí sí necesitamos un poquito de estudio, pero de electrónica, pero de ser técnico electrónico, ¿no? El técnico electrónico es aquel que puede realizar la operación o sea, rápidamente de generar nuestras tarjetas, nuestros PCBs y demás, ¿ya? Entonces sí hay. Después, ¿qué otro conocimiento podríamos necesitar? Un lenguaje de programación, un C++, pero ya están incluso muy antiguos, ¿no? Hay máquinas que sí utilizan bastante, pero si queremos incursionar en esta parte del diseño, algo que está creciendo con fuerza es el Python. Está ya desarrollando mucho y bastantes aplicaciones. Entonces, también se puede colocar esto, ¿no? Python y se puede desarrollar una interfaz como yo quiero. De todas formas, siempre tenemos la opción del open source, o sea, los recursos abiertos, y este es el GRBL, ¿no? Este, por ejemplo, es un recurso abierto. Si ustedes entran a esa parte del GRBL, se van a dar cuenta que podemos importar cualquier geometría y nos va a dar un código G. Ese código G, ¿qué es lo único que va a hacer? Va a agarrar la tarjeta, esta tarjeta, y va a empezar a mover distintas características en función de eso. O sea, como les digo, no es nada complicado. Hay bastante router que está a la venta o sea, con estas características del GRBL, ¿no? O sea, hay otros softwarecitos también, el Match 3 y demás, que vienen con una tarjeta específica, ¿no? Entonces, esas tarjetas, como les digo, ahora son bastante comerciales, ¿ya? Entonces, no hay que preocuparse mucho de eso. Ya, pero cuando estemos en esa parte yo les voy a indicar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos con esta estructura que podemos analizar aquí? Es que nosotros debemos conocer básicamente eh, cómo movernos, ya cómo movernos dentro de lo que es esa tarjeta, ¿ya? Y entonces aquí lo que viene es pues cómo o básicamente el programa CNC. Entonces, este programa CNC lo que busca, perdón, César. Entonces lo que busca es pues que es uno, organizar todo lo que nosotros hemos visto, o sea, de los sensores, que serían nuestras entradas, y de las salidas, busca organizarlos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este programa resulta ser la base del control numérico, pero de nuevo, ¿por qué resulta ser la base?
Porque este programa le va a decir cómo moverse. ¿Y por qué me interesa cómo mover? Porque está en función de la geometría que quiero obtener. Listo. Entonces, ahora, este programa tiene que ser, pues, conocido, claro, por todos los operadores, ¿ya? También muchas veces es necesario que este programa tenga la disponibilidad, o sea, de ser corregido ahí mismo en el tablero. A ese se le denomina el pie de máquina, ¿ya? Ahora, no todos hacen este pie de máquina. ¿Qué se necesita? Que el operador sea pues, un experto, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. Ahora, generalmente cuando el operador es experto, ¿ya? O sea, ya lleva mucho tiempo, agarra nuestro programa, ¿ya? Agarra nuestro programa y sin preguntarnos nada, se da el lujo ya de directamente ir y cambiar, ¿ya? Y listo. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos? O sea, me refiero al ingeniero de producción, al ingeniero de diseño, o nosotros, ¿no? No estamos. Llega llega un trabajo, llega algo, ¿sí? Y está justamente uno de la parte, no sé, el presidente, o sea, me refiero de la empresa, ¿no? O así. Entonces, ¿qué hace el operador? El operador, sin necesidad de nosotros, ¿ya? Va a su máquina y lo programa. Esos son los operadores expertos donde no necesitan eso. Y es el pie de máquina. ¿Muy útil? Sí, es muy útil, ¿ya? Pero como de nuevo les digo, hay que ser un operador experto, ¿ya? Nosotros vamos a llevar eh, un programa que nos va a ayudar a este pie de máquina, ya que nos va a ayudar a conocer sobre todo lo que necesitamos, ¿no? De este programita, o sea, de esta parte, para que ganemos confianza, ¿no? Listo. Luego, ahora este programa, lo que tenemos que tener es el concepto un poco básico, ¿sí? Que van a ser órdenes y procesos correlativos, ¿no? O sea, no se olviden que estamos hablando de mover la herramienta de acuerdo a una geometría. Entonces, un orden lógico, ¿a qué se refiere? Es que yo no puedo comenzar por el final, ¿ya? Sino que tengo que comenzar, ¿sí? Por donde el criterio me diga, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que partimos de un rectángulo, ¿ya? Y la pieza final es una circunferencia, ¿ya? O sea, más o menos lo que les quiero dar a entender es esto. Nuestra pieza es como una dona, pero yo tengo este semiproducto, todo lo que está en negro, ¿ya? Entonces nuestra pieza es más que todo así como una dona. O sea, tengo esta, ¿ya? Y tengo aquí al interior esta tal vez, ¿ya? Listo. Entonces, lo correcto será pues empezar a hacer por aquí el interior primero y después el exterior, cortarlo. Pero ¿qué pasa si yo decido comenzar, ya? ¿Qué pasa si yo decido comenzar por esta trayectoria? O sea, yo debo considerar que tengo prensas. O sea, estas prensas generalmente, que son de tipo morsa también, va a este extremo y va a este extremo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a liberar esto sin haber hecho la perforación, ¿no? Entonces, fíjense que no va a ser una buena idea. Y a eso se refiere un orden lógico. Entonces, ¿qué tendré que hacer primero? Primero tendré que hacer la perforación de aquí al centro y después recién tendré que hacer este mecanizado de aquí, ¿no? Entonces, pero tampoco puedo comenzar con eso si es que no tengo una superficie uniforme. Ah, entonces lo primero será pues que la superficie esté uniforme. Entonces a eso se refiere también un orden lógico, pero ese es un criterio de mecanizado que, bueno, que nosotros podemos saber, ¿no? Bien, ahora todo programa CNC lo que nos va a dar, sí, o sea, son dos grandes grupos de información, ¿ya? En un programa CNC vamos a tener dos. Estos dos son los datos geométricos, ¿ya? Y estos también son los datos tecnológicos. Esta es una parte clave que deben saber ustedes. O sea, en el programa CNC, para una CNC, tenemos esos dos tipos de datos, ¿ya? Si uno de estos no hay, ¿ya? No voy a poder realizarlo, ¿ya? Sí se puede subsanar, se puede, pero hay unos que no vamos a poder hacer nada. Ejemplo,
En los datos geométricos, nosotros nos estamos refiriendo básicamente a la pieza, ¿ya? A la pieza. O sea, tenemos que saber la pieza. ¿Y cómo vamos a saber los datos de la pieza? Con un plano. Pues, ese es nuestro punto de partida, o por lo menos información, ¿ya? Una característica muy importante es el espacio de trabajo, ¿ya? El espacio de trabajo. Yo puedo tener máquinas tan grandes que realmente funcionen así. También puedo tener máquinas tan pequeñitas que únicamente sea para joyería, ¿listo? O que sea para construcción de piezas dentales, ¿listo? Entonces tengo que saber datos de la geometría. Tengo que saber también qué es lo que, es decir, cuando ustedes van a una empresa, ¿ya? Y les dicen, ¿sabes, sabe usted, ingeniero? Nos hemos enterado de que usted tiene conocimientos de CNC. Para la empresa queremos comprar una nueva CNC. Ya queremos comprar una CNC. A ver, ¿qué podemos nosotros tener en cuenta? Ese momento, lo que ustedes tienen que saber son estos dos datos. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto algunos criterios de selección, ¿cierto? ¿No? De lo que vamos a ver, tipo de producción y demás. Pero ya dentro de eso complementen con estos dos datos. Datos de geometría, porque esto se va a referir a la mesa donde nosotros vamos a trabajar la pieza. Y los datos tecnológicos, ¿cuáles son los datos tecnológicos? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando les digo datos tecnológicos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? El tipo de fresa puede ser Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A la ver. potencia del taladro, bueno, del motor. Ya, la potencia del motor. Ya. Está por ahí, está por ahí. ¿Qué más? A ver. Ya, básicamente estos datos tecnológicos, anótense, ¿sí? Son los parámetros de mecanizado, ¿ya? Los parámetros de mecanizado van en función del material que voy a mecanizar. ¿Cuáles son los parámetros de mecanizado? Y no va a cambiar tampoco en una CNC, ¿ya? Entonces tenemos velocidad de corte, tenemos velocidad de avance y tenemos profundidad de pasado. Ahora, aquí un dato que puede entrar y que claro que es conveniente es la refrigeración, ¿ya? Entonces es el caudal de refrigerante que nosotros, o de la taladrina que nosotros vertimos en el mecanizado, ¿ya? Ahí nosotros tenemos este conjunto eh, en litros por minuto, ¿ya? Litros por minuto. Entonces se tiene que ver la capacidad de que podamos nosotros también generar, ¿sí? Generar este cuarto parámetro de mecanizado en una CNC más importante que en otro, ¿ya? Entonces, no se olviden, todo programa debe tener estos dos datos. Datos geométricos, que se refiere a conocer la geometría a detalle, ¿ya? Y los datos tecnológicos, que básicamente son los parámetros de mecanizado. ¿Por qué? Porque si tengo que cortar aluminio, ¿ya? Su parámetro de mecanizado es muy distinto que cortar un acero o cortar un acero al manganeso, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos datos tecnológicos. ¿Qué habían sido los datos tecnológicos? Parámetros del mecanizado, Inge. Exacto, eso, los parámetros de mecanizado. Anótense eso, por favor. Estos dos son muy importantes. Un programa de una CNC tiene que tener estos dos datos, ¿ya? En función de la geometría, nosotros nos vamos a mover en coordenadas. Y en función de los datos tecnológicos, lo que vamos a hacer es hacer girar la velocidad de la herramienta. Vamos a decirle cuánto de avance, vamos a decirle cuánto de profundidad de pasada. ¿Qué pasa si no respetamos los datos tecnológicos? Directamente rompemos herramientas, ¿ya? Y como les decía en algún momento, o sea, una herramienta de una máquina convencional, o sea, cuesta menos, ¿ya? Que una herramienta de una CNC. En algunos lugares, o sea, nuestro sueldo, ¿ya? Nuestro sueldo vale una herramienta, ¿sí? O sea, una herramienta de una CNC vale nuestro sueldo.
Imagínense, o sea, a veces hay lugares donde las herramientas son tan costosas, ¿ya? Y demás. Ahora, ¿qué me pueden decir de estos routers de corte que vienen comercialmente ahora? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Tienen datos geométricos? ¿Pueden tener datos geométricos? ¿Qué dicen? Estos routercitos, pues, de corte, después de grabado láser, a esos me refiero. ¿Qué dicen? ¿Pueden tener datos geométricos o no? Ya, sí pueden, claro que pueden, porque igual tienen esa capacidad. Lo que no pueden tener mucho, ya, y eso ya les sirve de dato, son los datos tecnológicos, ¿ya? No pueden tener mucho, ¿sí? Uno, ¿por qué? Porque les es más difícil comprender. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Lo coloca en parámetros de mecanizado muy amplios, o sea, muy generales, ¿ya? En algunos casos nos llega una posibilidad donde nos dice, si usted, esta máquina es para cortar solamente madera y solamente para cortar esto también. ¿Pero por qué? Porque no podemos reducir la velocidad, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, o sea, ¿cuál es la diferencia de realizar un agujero pasante, con un taladro de 200 watts y con un taladro de 1000 watts? ¿Cuál es la diferencia? O sea, la misma broca, el mismo material de trabajo, ya, pero un taladro tiene menos potencia que el otro. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué va a pasar? La velocidad de giro. No, tampoco, porque están para eso. Lo que va a pasar, sí, es que el tiempo, ¿ya? El taladro que tiene mayor potencia, ¿sí? Cuando yo le imprima mayor fuerza contra el material de trabajo, no se va a frenar. El motor de poca potencia se va a frenar. Pues en otras palabras, ¿sí? Yo puedo hacer mecanizado hasta con motores de muy baja potencia, pero ¿qué va a pasar? El tiempo, ¿ya? El tiempo. Y muchos de los routers que ahora llegan, ¿sí? Nos dicen, esto es únicamente para madera o esto es únicamente para aluminio suave, porque no nos dejan controlar los datos tecnológicos. Estas tarjetas vienen cerradas. Entonces, esa es una de las características ahora, ¿ya? Generalmente vamos a encontrar datos, incluso hasta de la velocidad de giro del spindle, que es el que mecaniza. Pero no quiere decir que no sean capaces de tener datos tecnológicos, sino que estos datos ya están impresos en su tarjeta, o sea, ya están grabados en su memoria, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver a detalle un poquito los datos geométricos, ¿sí? Pero, a ver, yo quiero compartir con ustedes un programa ya para que lo vayan viendo. No solamente eso, sino que, miren, en algunas empresas nosotros tenemos así, ¿no? O sea, viene una planillita. Están viendo, ¿no? Este Word. Sí, Inge. Ya, listo. Entonces aquí viene como una hoja de programación, ya los códigos G y M, programado por, dice, ¿no? Número de bloque, secuencia, función preparatoria, función miscelánea, coordenadas, ¿no? El avance, velocidad del usillo. Y esto es más o menos como una hojita de programación. Ya, esta hojita de programación, ¿dónde es utilizado bastante? Cuando tenemos máquinas pantógrafos, ya los pantógrafos. ¿Qué son los pantógrafos? Son los que hacen el corte en 2D, en dos dimensiones. O sea, lo único que hacemos son contornos, ya son contornos. Cuando hacemos esos contornos, entonces esta hojita de programación es válida y nosotros podemos utilizarlos.
En geometrías así podemos utilizarlas. De hecho, nosotros vamos a aprender a hacer ese tipo de programación, ¿no? O sea, en solamente 2 dimensiones, ¿ya? Pero se tiene esas características para empezar, ¿ya? ¿Por qué no hacemos en 3 dimensiones? Porque el número de líneas de programación no podríamos alcanzar. ¿Saben? Superamos como si nada las 1000 líneas de programación. Por eso utilizamos software. ¿Lo podríamos hacer manualmente? Claro, lo podemos hacer. Pero el tiempo que vamos a tardar es mucho, ¿ya? El software, como si nada, nos puede botar 7000 líneas de programación, 10000 líneas de programación y sin problema. O sea, sabemos que funciona. En cambio, si nosotros llegamos al final de las 5000 líneas, nos podemos haber equivocado en una línea. ¿En cuál? Hay que revisar. Hay que revisar una por una. Y eso es lo que a veces sucede, ¿no? Lo que a veces tenemos ese problema, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos también una forma de entender esto. Yo necesito que ustedes se instalen un programa con el cual vamos a empezar a trabajar. Y ese es este, miren, el cel. Enseguida les muestro. Este programita, ¿ya? Porque va a ser con el primero que vamos a empezar a trabajar. ¿Este qué es? Es básicamente un torno CNC, ¿ya? Un torno CNC. Fíjense, ahí pueden ver la bancada, el contrapunto, pueden ver aquí las mordazas del torno, ¿sí? Pueden ver aquí el plato o el magazine, o sea, que es el lugar donde van las herramientas. Pueden ver aquí, fíjense, todo lo que es el panel, ¿sí? Un panel de accionamiento. Y esto es muy conveniente para nosotros. ¿Por qué? Porque ir a practicar en una máquina real, o sea, uno, bueno, en la carrera podríamos hacerlo, ¿ya? Pero tal vez ya uno va a ir, y el otro no tanto por la disponibilidad de tiempo, o tal vez por diversos factores, o por miedo, porque es una máquina de muchos miles de dólares. Entonces, tal vez el miedo. Entonces, ¿dónde ganamos familiaridad? Aquí. Aquí ustedes pueden tener, o sea, tienen lo mismo. Miren, hasta tiene, ustedes notan aquí que está brillando en la pantalla. A ver, ¿qué son esas 2 letras? O esas 2 palabritas, ¿qué dicen? Emergencia. Exacto. Y miren, aquí está el botón de emergencia. ¿Qué pasa si yo lo presiono? Listo, ya no hay. Miren, ya no hay. Ahora, ¿qué es este ALM? Este ALM no es otra cosa es que la puerta. La puerta, o sea, esta tiene una puerta, esa cabina, ¿ya? Y yo puedo cerrar también la puerta aquí. O sea, trata de ser muy real. Aquí está cerrar la puerta de la máquina, miren. Y listo, ¿ven? O sea, ya puedo comenzar ahí el mecanizado y listo. O sea, estos mismos botones son muy familiares en toda la parte de la programación, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa? O sea, puedo colocar o mandar a mi magazine al 00. O sea, yo coloco esto y le digo que se vaya en X, miren, que se vaya en Z. Y de nuevo, ¿no? Si es un torno, no tiene el eje Y. Y ahí está, este es el 0 para la máquina, ¿no? Ahí está, yo ya puedo entender aquí. Entonces aquí le vamos a poner herramientas, vamos a colocar algunas cosas, pero esto primero les voy a pasar el instalador, ¿ya? Luego, ya vamos a entrar a ver las coordenadas y vamos a ver cómo se coloca en el torno, ya en el torno CNC. Entonces, Esito, por favor, yo les paso para que ustedes lo tengan, ¿ya? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Nada? Ingeniero, una preguntita. Sí, ¿Desde la adelante. siguiente semana va a ser presencial? Todavía no sé si nos dirán o no. De todas formas, a nosotros nos conviene que todavía no sea presencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito que ustedes hagan en sus computadoras, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que necesito.
Si volveríamos a presencial, no sé la disponibilidad del laboratorio de simulación. Y bueno, entonces a mí me convendría que ustedes hagan en su casa, pues en su computadora, ¿no? Si volveríamos a presencial, yo podría estar en el Zoom, no hay problema. Y ustedes en sus casas también. O sea, no, creo que no va a haber mucho problema de eso, ¿ya? En fin, lo vamos a ver cuando nos digan, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Ya, yo les comparto en un ratito este instalador. Ya, ahorita lo estoy revisando en qué parte está. Les envío eso y con eso la siguiente clase yo creo que ya vamos a empezar con nuestro primer ejemplito. ¿Ya? Entonces, eso por favor para que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, les agradezco por haber asistido y nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.